Los países europeos carecen de reservas suficientes para soportar un corte de gas de sus proveedores habituales. Las reservas de gas europeas nunca estuvieron tan bajas en los últimos años. ¿Qué pasaría si mañana se suspendieran los envíos de gas a toda Europa como ocurrió con Polonia y Bulgaria? ¿Habría reservas para seguir con el consumo actual? La respuesta corta es no. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Voz de la patria grande. Según altos funcionarios europeos, la energía es usada como arma geopolítica para presionar a los europeos y sobre todo para intentar dividirlos. Tales aseveraciones fluyen en cascadas desde el Consejo Europeo hasta el ciudadano común. Aseguran los burócratas de la Unión Europea, sin presentar elementos probatorios, que mientras los europeos intentan reducir a toda marcha su dependencia de hidrocarburos importados, sus proveedores habituales presionan cerrando poco a poco los grifos. Según la Unión Europea, el juego entre Europa y sus proveedores de combustibles es asimétrico. El gas supone 1/4 parte de los pagos europeos por hidrocarburos y las otras 3/4 partes son de petróleo. A estas horas, los sesudos analistas europeos razonan que buscar otros vendedores de gas resulta difícil, porque no se pueden hacer gasoductos desde el Golfo Pérsico o el país del norte. Ese gas debe licuarse para embarcarse en buques y regasificarse de nuevo en Europa. Dicen estos especialistas que este gas es más caro, más complejo logísticamente y más difícil de alcanzar los volúmenes que llegan por gasoductos, y haciéndose eco, dicen que si Europa se mueve cada vez más rápido para dejar de comprar petróleo a su actual proveedor, este aprieta cerrando poquito a poquito los pocos grifos de gas. Durante los primeros días del conflicto europeo, los suministros siguieron a ritmos normales, cercanos a los 400 millones de metros cúbicos diarios. Pero según los operadores europeos, desde entonces se fueron reduciendo hasta quedar por debajo de los 300 millones. Es bueno acotar que en ninguno de estos alegatos se hace referencia a pruebas que lo justifiquen. Tampoco se mencionan las incontrolables medidas coercitivas unilaterales que le han aplicado a quienes aún hoy siguen supliéndoles gas, petróleo y carbón. Dicen los funcionarios europeos, presentando medias verdades, que las reservas pagan todas las consecuencias, puesto que desde la primavera del 2021, como si los proveedores hubieran estado preparando el conflicto, las reservas fueron bajando. Usando la estrategia del avestruz, Bruselas trata de evitar que el próximo invierno haya que aplicar cortes en el suministro de gas para la industria o calefacción de hogares, cosa que a todas luces parece imposible, a menos que recurran a la vieja y confiable gasolinera europea. La Comisión Europea pidió a los gobiernos que, como muy tarde, el próximo 1 de noviembre, tengan las reservas al menos al 80% de su capacidad, algo que será imposible si, como alegan, su único proveedor sigue disminuyendo los suministros. Es asombroso observar cómo los estadistas europeos y angloamericanos insisten en cortar permanentemente las fuentes habituales de abastecimiento de gas, petróleo y carbón para Europa, cuando se conoce por fuentes confiables que no existen proveedores alternos en el corto plazo. Los europeos ahora también pretenden achacar a la madre naturaleza las consecuencias de sus errores y su ciego acatamiento a los dictámenes del país del norte, cuando dicen que por el invierno tardío de este año, en toda Europa, las reservas se usaron más que lo habitual. También informan quejosamente que ahora empiezan a recuperarse poco a poco
pero están a niveles mínimos y la reducción de los suministros no ayuda. Esta semana están de media en Europa, al 32% por debajo de lo habitual. Algunos burócratas y operarios, admitiendo parte de su responsabilidad, reconocieron que Polonia es el país que tiene sus reservas al 76%. Otros países, dependientes del gas, las tienen muy por debajo. Bélgica al 14%, Bulgaria al 17%, Austria al 18%, Países Bajos al 26%, Alemania al 34%, Italia al 35% y en España están al 61%. El nivel de dependencia del proveedor habitual varía. Portugal, Irlanda o España no verían ningún cambio si mañana no llegara más gas de sus fuentes habituales, pero ellos serían los únicos. Bélgica, Países Bajos o Francia podrían tener soluciones rápidas debido a que solo importan de allí menos del 10% del gas que consumen. A partir de allí, la dependencia va creciendo, 33% en Italia, 54% en Alemania, hasta llegar a Estonia, Finlandia o Bulgaria, que dependen al 100%. Bulgaria podría recibir más a través de Grecia, pero Estonia y Finlandia solo con buques metaneros. El Washington Post acaba de anunciar angustia para Europa. No hay opciones energéticas. No existen alternativas a corto plazo y ya Europa vislumbra tiempos de gran dolor económico para el próximo invierno. El diario angloamericano aseguró que mientras los países europeos buscan reajustar su mercado energético, realmente no hay alternativas a corto plazo y ya vislumbran tiempos muy difíciles en lo económico para el próximo invierno. Señaló en un artículo en el periódico que en casi todos los escenarios, los próximos 18 meses van a ser una época angustiosa para Europa, ya que las repercusiones de los altos precios afectan en todo el mundo y los gobiernos luchan por alimentar sus fábricas, calentar sus hogares y mantener sus centrales eléctricas en funcionamiento. Con una terquedad sin paralelo, reporta el Post, que ahora se baraja que la Unión Europea podría introducir pronto restricciones graduales a las importaciones de petróleo de sus proveedores actuales hasta su prohibición total para finales de este año, confiando que en el mercado energético van apareciendo exportadores que antes pasaban desapercibidos. Piensan los europeos, habiendo un ejercicio de optimismo supremo, que Argelia, con la que el primer ministro italiano Mario Draghi acordó aumentar las importaciones de gas natural en un 40%, o Angola, Nigeria y el Congo, así como Qatar y el país del norte, que proveen gas natural licuado que resulta un 40% más costoso. La secretaria del Tesoro del país del norte, Janet Yellen, ya advirtió a sus colegas europeos que hay que tener cuidado a la hora de evaluar una prohibición total por parte de Europa a las importaciones del petróleo, aunque expresó su apoyo al deseo del bloque comunitario de reducir su dependencia energética de su proveedor actual a mediano plazo. Las autoridades alemanas y austriacas reconocieron que el boicot a los recursos energéticos acostumbrados supondría un duro golpe para su economía nacional, mientras que Hungría denunció que no tiene capacidad de recepción y transporte que le permita importar el petróleo y el gas de otros países. Por su parte, el primer ministro húngaro Viktor Orbán aseguró que si no hay energía de nuestras fuentes habituales, no hay energía en Hungría, y aclaró que para su país no se trata de ponerse un jersey más por la noche, bajar la calefacción o tener que pagar más. La propia Comisión Europea dice que seguirá dependiendo de los mismos proveedores de combustible hasta el 2027. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con
esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.